2 mornings to study this topic. Vamos a tomar 2 mañanas para estudiar este tema. So I want to encourage you to come both mornings. Y les animo para que vengan las 2 mañanas. Because it's important that we understand the topic completely. Porque es importante que ustedes entiendan el tema completamente. You know, in our Christian walk, in our Christian experience, Ahora, en nuestro caminar cristiano, the Lord gives us messages to encourage us. el Señor nos da mensajes para animarnos, He gives us messages to challenge us. nos da mensajes para desafiarnos, Sometimes He gives us difficult messages, y a veces Él da mensajes difíciles messages that address things in our lives to change. y mensajes que nos animan a cambiar cosas en nuestras vidas. Are we willing? ¿Estamos dispuestos? Are we wanting to follow in the Christian walk? ¿Quiere continuar en el caminar cristiano? Are we ready to change things in our lives if the Lord brings it to our attention? ¿Están dispuestos a cambiar cosas en su vida si el Señor les hace el llamado a hacerlo? Amen. Okay. This topic this morning is something that I recognized I needed to change. El tema de esta mañana es algo en lo que yo reconozco que debo cambiar. And that is the topic of competition Y es el tema de la competición, and competencias. and amusement. How we use our time. Amusement. Ok, Yeah. pasatiempo. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? So let's address competition first. Así que vamos a ver la competencia primero. As a society, Como sociedad, we cannot imagine anything other than competition. no podemos imaginarnos otra cosa que la competencia. Nuestra educación desde los primeros grados nos enseña no solo a triunfar sobre los otros, pero también a considerar a ellos como obstáculos para nuestro propio éxito. Nuestro tiempo libre es ocupado con juegos muy estructurados donde un individuo o equipo debe derrotar a otro. From our earliest years, Desde los primeros años we are brought up in a school system, somos levantados en un sistema escolar, in a society, en una sociedad, in a work en un mundo, environment, en un ambiente, and our entertainment, nuestro entretenimiento, all focused on competition. todo se enfoca en la competencia. It is our world. Ese es el mundo, But es nuestro mundo. Jesus said, Pero Jesús dijo, my kingdom is not of this world. mi reino no es de este mundo. In any study of God's methods, Y en cualquier estudio de los métodos de Dios, it is important that we understand the principle es importante que nosotros entendamos el as principio, well as the specific application. como también las aplicaciones específicas. There are many things that God is very specific about, Hay muchas cosas en las que Dios es muy específico and it is important though that we understand the underlying principle. y es importante que nosotros entendamos cuál es el principio que está debajo de eso. And in the discussion about competition, Y en la discusión acerca de la competencia, the principle el principio is key to understanding the specifics. es clave para entender las cosas específicas. When we find the principle in the book Education, Y encontramos el principio en el libro de la educación. El altruismo, principio básico del reino de Dios, concita el odio de Satanás, que niega hasta su misma existencia. Desde el comienzo del gran conflicto ha tratado de demostrar que los principios que constituyen el fundamento de la actividad divina son egoístas y califica del mismo modo a todos los que sirven a Dios. La obra de Cristo y la de todos los que llevan su nombre consiste en refutar las acusaciones de Satanás. what is the principle of God's kingdom? ¿Cuál es el principio del reino de Dios? Unselfishness. El altruismo, la abnegación. Jesus said in Matthew Jesús dijo en Mateo that the whole law and the prophets que toda la ley y los profetas hangs on se basa en love. el amor, Love for another person. amor hacia otro. And Satan says, Y Satanás dice, I don't like that. no, a mí no me gusta eso. No, actually, I don't just not like it. Y de hecho, no solo no me gusta,
I say it doesn't exist. Yo digo que eso no existe. There is no such thing as unselfishness, Satan says. No hay algo como la abnegación. Satanás odia y niega la existencia de la abnegación. So, the statement that we've just read, Así que la cita que acabo de leer, we see there are two systems of government vemos que hay dos sistemas de gobierno in the universe. en el universo. One based on unselfishness, Uno basado en la abnegación, en el On- altruismo on serving others, y en servir a otros, and another based on selfishness, y el otro basado en el egoísmo, on gaining, on winning above someone en else. ganar, en ganarle a otro. And these two systems of government are at war with each other in the great controversy. Y estos dos sistemas están en guerra en la gran controversia. And each kingdom Y cada reino will have its system of education. va a tener un sistema de educación. A system of education Un sistema de educación designed to prepare citizens for its kingdom. diseñado para preparar ciudadanos para su reino. So Satan's kingdom Así que en el reino de Satanás will have a system of education tenemos un sistema de educación designed to help its citizens function in Satan's kingdom. diseñado para que los ciudadanos funcionen en el reino de Satanás. And the same for the Lord. Y lo mismo para el Señor. And that's why we have false education Y por eso es que tenemos falsa educación and true education. y verdadera educación. So Satan's system of false education Así que el sistema falso de Satanás will seek to develop selfishness siempre va a buscar a desarrollar el egoísmo, because that's the principle of his kingdom. porque ese es el principio de su reino. God's system of true education El sistema de verdadera educación de Dios will seek to develop unselfishness. siempre va a buscar desarrollar personas no egoístas. This is a gauge, this is a standard Ese es el estándar that we can use to measure que podemos usar para medir any educational program, cualquier programa any educativo, activity. cualquier actividad. We can say, does this develop selfishness Podemos preguntarnos, ¿desarrolla esto egoísmo or unselfishness? o abnegación? Is it preparing me for Satan's kingdom ¿Esto me está preparando para el reino de Satanás or God's kingdom? o para el reino de Dios? Are we clear? ¿Está claro? It's simple. Es muy sencillo. So let's consider, first of all, the topic of competition Así que lo que primero debemos considerar en el tema de la competencia, from the perspective of education. lo vamos a considerar desde la perspectiva de la educación. En semejante momento, ¿cuál es la tendencia de la educación que se da? ¿Qué motivo tiene generalmente en vista? La complacencia del yo. What is the motivation of education today? ¿Cuál es la motivación de la educación hoy en día? What is its goal? ¿Cuál es su meta? Selfishness. El egoísmo. That's the principle of Satan's kingdom. Ese es el principio del reino de Satanás. El mensaje de la competencia es apropiado, recomendable, necesario e inevitable. Está martillado en nuestras mentes desde el jardín hasta el posgrado. Es el fundamento de toda lección. Si eres un estudiante que sabe la respuesta correcta y el profesor le pregunta a otro alumno, es probable que te quedes sentado esperando y orando a que el otro niño dé una respuesta errada para que tengas la oportunidad de mostrar al profesor qué tan inteligente eres. Ciertamente los compañeros son tus enemigos a vencer. Anyone who's been in the conventional educational system recognizes this. Cualquier persona que haya estado en un sistema educativo convencional reconoce esto. Esta clasificación entonces toma una forma de notas. El contexto social de la mayoría de las medidas educacionales es un concurso donde el alumno es evaluado principalmente en comparación con los otros alumnos, más bien que en términos de criterios y objetivos a cumplir. ¿Cómo? En este laboratorio competitivo, cuidadosamente diseñado, un niño puede probar logro cooperativo. De hecho, la mayoría de los profesores no entienden bien la palabra cooperación. Usan esta palabra para referirse a la obediencia. Cooperar es seguir las instrucciones. We don't even understand what cooperation means. We don't even- Understand what cooperation means. Nosotros tampoco entendemos bien lo que es cooperar.
It's in our society today, En nuestra sociedad hoy en día, to cooperate means to obey, cooperar quiere decir obediencia, obedecer, not work together. no trabajar juntos. Cuando termina la clase, la lección continúa. Los niños están enseñados que todos los juegos deben tener un vencedor y un perdedor. Solo los niños muy pequeños a veces desean melancólicamente que todos ganen. Rápidamente aprenden que esto es imposible, aunque hay otras sociedades en las que los niños realmente tienen juegos donde todos ganan. Pensar que todos pueden ganar evoca sonrisas condescendientes y no pasa mucho tiempo antes que estos niños lleguen a aceptar la normalidad de la competencia. And it is interesting to me that what we've just read comes from a secular scientist. Ahora es interesante que todo lo que acabo de leer viene de un científico secular. But if we take the spirit of prophecy, Pero si tomamos el espíritu de profecía, we read the exact same thing. leemos exactamente lo mismo. Go ahead. El modo principal, Oh, sorry. We're still in secular science. We'll get to spirit of prophecy in a minute. perdón, vamos a continuar leyendo del científico secular y ahorita entramos a las citas del espíritu de profecía. El modo principal, casi exclusivo de la relación fomentado por las escuelas entre los niños de la misma clase es la competencia. Competición despiadada. El orden jerárquico significa todo. ¿Quién es mejor que quién? ¿Quién es más inteligente, más rápido, más alto, más guapo? Y por supuesto, ¿quién es peor? Más estúpido, más lento, más bajo y más feo. And what is the result? ¿Y cuál es el resultado? Los niños a los que enseñó son crueles los unos con los otros. A los que enseño son crueles los unos con los otros. Carecen de compasión por la desgracia. Se ríen del débil. Tienen desprecio por las personas que manifiestan claramente su necesidad de ayuda. Is this a principle of God's kingdom? ¿Este es un principio del reino de Dios? Last week we saw that when God saw our weakness, En la semana pasada vimos que cuando Dios ve nuestra debilidad, he didn't laugh. Él no se ríe. He said, I'm going to take that on myself. Él dice, yo voy a tomar esa debilidad para mí. I'm going to save those people. Voy a salvar esas personas. This is completely opposite to the plan of Esto God. es completamente opuesto al plan de Dios. And if we go back in history, Y si regresamos en la historia, we can find some of the source of this. podemos encontrar algunas de las fuentes de esto. Here we find a Jesuit educational philosophy. Aquí encontramos las bases de la educación jesuita. Nada será más honorable que superar a un compañero de estudios y nada más deshonroso que ser superado. Los premios serán distribuidos a los mejores alumnos con la mayor solemnidad. This is right out of the philosophy of Jesuit education. Esto es basado en la filosofía y la educación jesuita. But what does the Lord tell us? Pero ¿qué nos dice el Señor? En el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Los que se miden entre sí y se comparan los unos con los otros no son juiciosos. Pero cuán diferente es con ellos la mayor parte de la educación que ahora se da. Desde los primeros años de la vida, el niño estimula la emulación y la rivalidad, fomenta el egoísmo, raíz de todo mal. What's the root of everything evil? ¿Cuál es la raíz de todo mal? Selfishness. El egoísmo. Because that's the principle of Satan's kingdom. Porque ese es el principio del reino de Satanás. Now let's make this practical. Ahora vamos a hacerlo práctico. We are given very practical advice. Estamos dando consejos prácticos. Go ahead. En nuestras instituciones de aprendizaje debía ejercerse una influencia que contrarrestara la influencia del mundo. Okay. So whatever the world is doing, Así que cualquier cosa que el mundo esté haciendo, what should we do? ¿qué debemos nosotros hacer? Go the other way, right? Ir por el otro lado, ¿verdad? Okay. Leo nuevamente. En nuestras instituciones de aprendizaje debía ejercerse una influencia que contrarrestara la influencia del mundo y no estimulara la indulgencia en el apetito, en la gratificación egoísta de los sentidos, en el orgullo, la ambición, el amor por el vestir y la exhibición, el amor por el elogio y el halago, y la lucha por las altas recompensas y honores como recompensa por una buena escolaridad.
Todo esto debería ser desalentado en nuestras escuelas. What a list. Qué lista, ¿verdad? Indulgence in appetite, Indulgencia en el apetito, pride, ambition, egoísmo, orgullo, seeking for honors, for good scholarship. buscar honores al sacar buenas notas. Yeah, this is all to be discouraged in our schools. Todo esto debe ser desanimado en nuestras escuelas. We need to have cooperative learning environments Necesitamos tener ambientes de cooperación, where we all work together to a common goal. donde todos trabajamos juntos para lograr una meta. That's a principle of God's kingdom. Ese es el principio del reino de Dios. And we're told even in the structure of our institutions, Y se nos ha dicho que aún en la estructura de nuestras instituciones, we need to be careful not to be competitive. nosotros debemos ser muy cuidadosos de no entrar en competencia. No debemos fiar en el reconocimiento del mundo ni en la distinción que nos pueda dar. No debemos tampoco tratar de rivalizar en cuanto a dimensiones y esplendor con las instituciones del mundo. No será eligiendo vastos edificios ni rivalizando con nuestros enemigos como obtendremos la victoria, sino cultivando un espíritu manso y humilde como el de Cristo. How do we gain the victory? ¿Cómo obtenemos la victoria? By having the most beautiful school, Por tener la escuela más hermosa, to have the best buildings, por tener los mejores edificios, more students than everyone else? la mayor cantidad de estudiantes que cualquier otra escuela. No. By No. having a spirit of humility like No, Jesus. por tener un espíritu manso y humilde como el de Cristo. En el principio de la dispensación evangélica, Cristo enseñó a su iglesia a contar no con el puesto elevado y el esplendor que concede el mundo, sino con el poder de la fe y de la obediencia. What gives us power? ¿Qué nos da poder? Faith and obedience La fe y la obediencia to the Word of God. a la palabra de Dios. How many times, though, are we looking for other methods to gain recognition? ¿Cuántas veces nosotros buscamos por otros métodos para poder obtener reconocimiento? No, our power comes from the Word of God. No, nuestro poder viene de la palabra de Dios. So we are not to have educations that are based on competition. Así que no debemos tener un sistema educativo que esté basado en la competencia. But of course, the most obvious form of competition, Pero por supuesto, la forma más obvia de competencia sports. son los deportes. Go ahead. Again, secular science. Nuevamente, un científico secular. No se puede negar que las actividades recreativas más populares están estructuradas de manera que un individuo o equipo debe triunfar sobre el otro. El deporte organizado, desde programas juveniles hasta profesionales, no tiene nada que ver con la diversión, como alegría y satisfacción personal, sino que es, en cambio, un agente para socialización deliberada de la gente hacia la aceptación de la estructura social predominante y su destino como trabajadores dentro de organizaciones burocráticas. Contrariamente a los mitos presentados por los promotores, los deportes no son instrumentos para la expresión humana, sino para mantener la estabilidad social. El deporte no implica solamente la construcción del carácter, pero construye exactamente el tipo de carácter que es lo más útil para el sistema social. Now, this is interesting Ahora, esto es interesante, because when we study the school system, porque cuando estudiamos el sistema educativo, we find it was designed to create a society of people who would do what they were told. encontramos que fue diseñado para crear personas que hagan lo que se les dice que hagan. To create a society based on industry. Crear una sociedad basada en la industria. And it is interesting to me that we find sports and schools very closely connected. Y es interesante para mí ver cómo las escuelas y los deportes están relacionados muy de cerca. Why? ¿Por qué? Because both of them Porque los dos are creating people están creando personas to have the same character. para tener el mismo A carácter. character of winning
el carácter de ganar, del of ganador, selfishness, del egoísmo, del and egoísta, to just fit into their social status. y encajar en el estatus social. But what does Jesus say? Pero ¿qué dice el Señor? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Sports may prepare us for real life, or for life in the world. Sports. Los deportes nos preparan para la vida real en este mundo. But we're not preparing for life on this earth. Pero nosotros no nos estamos preparando para vivir en este mundo. We're preparing for heaven. Nos estamos preparando para vivir en el cielo. And God says, my kingdom of heaven is different than the earth. Y el Señor dice, mi reino en el cielo es diferente a la tierra. You need to engage in activities that prepare you for heaven, not earth. Así que usted necesita involucrarse en actividades que lo preparen para el cielo, no para la tierra. And the spirit of prophecy speaks about sports also. Y el espíritu de profecía también habla acerca de los deportes. Algunas de las diversiones más populares como el fútbol y el box se han transformado en escuelas de brutalidad. Tienen las mismas características que tenían los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, el orgullo por la mera fuerza bruta, el temerario desprecio manifestado hacia la vida, están ejerciendo sobre los jóvenes una influencia desmoralizadora que espanta. But you may say, well, okay, I understand football, boxing, Cuando dije box, es boxeo. Ahora entiendo que nosotros podemos entender que el fútbol y el boxeo, yeah, we know, okay, those are bad things. nosotros podemos decir, uy, sí, eso es malo. But what about things that are less competitive, Pero ¿qué de las cosas que son menos competitivas? more fun games? Juegos más divertidos. We find some counsel about that also. También encontramos consejos sobre eso. Durante la noche fui testigo de lo que se realizaba en los terrenos de la escuela. Me fue presentada una visión en la cual vi a los alumnos jugando partidas de tenis y cricket. More simple games, right? Son juegos más sencillos, ¿verdad? Not so brutal. No son tan brutales. Luego se me instruyó acerca del carácter de esas diversiones. Me fueron presentadas como una especie de idolatría, como los ídolos de las naciones. Idolatry? ¿Idolatría? That's serious. ¿Así de serio es? Había más espectadores que los visibles en el terreno. Satanás y sus ángeles estaban allí haciendo impresiones en las mentes humanas. Los ángeles de Dios que ministraban a los que han de heredar la salvación estaban también presentes, no para aprobar, sino para desaprobar. Se avergonzaban de que una exhibición tal fuese presentada por los profesos hijos de Dios. Las fuerzas del enemigo obtuvieron una victoria decidida y Dios fue deshonrado. El que dio su vida para refinar, ennoblecer y santificar a los seres humanos, quedó agraviado por lo que se realizó. All this solemn counsel Todo este consejo solemne given over a game of tennis and cricket. se dio por un juego de cricket y de tenis. Are we remembering the great controversy? Nos recordamos, tenemos nosotros presente la gran controversia, That there are good and evil angels watching. que hay ángeles malos y ángeles buenos observando. Oyendo una voz me di vuelta para ver quién me hablaba. Entonces con dignidad y solemnidad alguien dijo, ¿es esta la manera de celebrar el aniversario de la apertura de la escuela? ¿Es esta la ofrenda de gratitud que presentáis a Dios por las bendiciones que os ha dado? El mundo podría traer una ofrenda tan aceptable como esta en esta ocasión memorable. Los maestros están cometiendo el mismo error que se ha cometido vez tras vez. Deben adquirir sabiduría de los incidentes pasados. El mundo negligente y ateo puede ofrecer muchas ofrendas como esta de una manera mucho más aceptable. Dirigiéndose a los maestros dijo, habéis cometido un error cuyos efectos serán difícil borrar. El Señor de Israel no queda glorificado en la escuela. Si en este momento el Señor permitiese que acabase vuestra vida, muchos se perderían eternamente separados de Dios y de los justos. These are not my words. Esas no son mis palabras. This is the word of God speaking. Esa es la palabra de Dios hablando.
very clearly that these activities have no place in our schools. Está muy claro que este tipo de actividades no tienen lugar en nuestras escuelas. And again, we need to remember that this is for our character development. Y nuevamente necesitamos recordar que esto es para el desarrollo de nuestro carácter. The reality is that sports do not prepare us for heaven. Y la realidad es que los deportes no nos preparan para el cielo. What would sports look like in heaven? ¿Cómo se ven los deportes a la vista del cielo? Here's what it would look like. Así es como se ven. Si somos tan egoístas aquí, ¿cómo manifestaremos algo parecido al altruismo en el reino de gloria? ¿Cómo lo haremos? Querríamos arrancar la corona de la cabeza del prójimo porque es más brillante que la nuestra. If we are so used to winning over someone else here, Si estamos tan acostumbrados a ganarle a otro aquí en la tierra, then what will we do when we get to heaven? entonces ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? We'll be comparing our crowns. Vamos a estar comparando nuestras coronas. Rather than laying them at the feet of Jesus, En lugar de colocarlas a los pies de Jesús, we'll be like, no, your crown looks better than mine. vamos a empezar, no, su corona está mejor que la I mía. want yours. Why didn't I get a crown like that? Yo quiero la tuya, ¿por qué yo no tengo una como la tuya? The principle of competition El principio de la competencia has no place in the kingdom of God. no tiene lugar en el reino de Dios. But there's a deeper issue, Pero hay algo más profundo and that is amusement. y es el entretenimiento. How are we using our time? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? We read. Leemos. Es el propósito de Satanás llenar la mente con un deseo de diversiones mundanales a fin de que no haya tiempo para atender a la pregunta, ¿cómo está mi alma? Satan has different methods that he uses with us. Satanás tiene diferentes métodos que usa con nosotros. He gets some people to deny the existence of God. Él usa, él lleva a algunas personas a negar la existencia de Dios. He has other people rebel against God Lleva a otras personas a rebelarse contra Dios or to neglect his word, his counsel. o a negar su consejo, su palabra. But some people, Pero algunos, Satan realizes that that method would not work. Satanás se da cuenta que ese método no va a funcionar con ellos. So he uses a different method. Así que él usa otro método. He gets us to use our time Él nos lleva a que usemos nuestro tiempo to fill our mind with activities para llenar nuestra mente de actividades that leave no time que nos dejen sin tiempo to question, how is it with my soul? de hacernos la pregunta, ¿cómo está mi alma? El sentir público es que el trabajo manual es degradante y sin embargo los hombres pueden esforzarse tanto como quieren en el cricket, en el béisbol, en las contiendas pugilísticas sin que se les considere degradados. Satanás se deleita cuando ve a los seres humanos emplear sus facultades físicas y mentales en lo que no educa ni es útil, que no les ayuda a beneficiar a los que necesitan ayuda. What's the principle? ¿Cuál es el principio? Using our time in things which does not benefit someone else. Usar nuestro tiempo en algo que no beneficia a alguien más. Mientras los jóvenes se hacen expertos en juegos que no son de valor real para ellos o los demás, Satanás juega la partida de la vida por sus almas, arrebatándoles los talentos que Dios les ha dado y colocando en su lugar sus malos atributos. Are we understanding this? ¿Estamos entendiendo esto? While we are engaging in games, En la medida que nosotros nos involucramos en deportes, Satan's playing a game also. Satanás también está jugando un juego. Playing the game for our souls. Él está jugando el juego por nuestras almas. We read here. Leemos aquí. Let me give an introduction to what we're about to read. Permíteme darles una introducción a lo que voy a leer. At the Avondale School in Australia, En la escuela de Avondale en Australia, there was a celebration given to open the school. hubo una celebración que se dio para abrir la escuela. And this school was
ordained by God. Y esta escuela fue ordenada por Dios. It was to be a center of true education Debía ser un centro de verdadera educación. that was to prepare missionaries. Era para preparar misioneros. And so they planned some activities to begin to celebrate. Así que planearon algunas actividades para empezar y celebrar. And Ellen White was there. Y Elena de White estaba allí. Okay. En la celebración del día inaugural, Escuela de Avondale, año 1900, Air Palmer, director, y C.B. Hughes, administrador, planearon para el día lo que creían apropiado, una reunión en la mañana en la cual se invitó a Elena G. de White a dirigirse a los estudiantes y profesores, y en la tarde varios juegos recreativos. Now that sounds familiar, doesn't it? Ahora, eso suena familiar, ¿no? We'll have a spiritual meeting in the morning Tenemos una reunión espiritual en la mañana and some recreation in the afternoon. y algo de recreación en la tarde. And we're going to explain recreation later. Not all recreation is bad. Ahora, más adelante vamos a explicar qué es recreación, porque no toda la recreación es mala. But amusement is not good. Pero el entretenimiento no es bueno. Okay, so what activities did they do? Vamos a ver qué tipo de actividades hicieron. Incluyendo cricket para los niños y tenis para las niñas. Otros juegos, como lo recuerda Ella White Robinson, incluyendo carreras de 3 piernas, comiendo manzanas suspendidas a un cordel con los brazos de los jugadores atados detrás de ellos, llevando huevos en una cuchara en una carrera sobre las rodillas, etc. Los alumnos disfrutaron mucho este día y al final se sintieron muy agradecidos por planear un momento tan agradable. Just fun things, right? Eran solo cosas divertidas, ¿verdad? It was enjoyable. The students loved it. Los alumnos disfrutaron esto. Right? And it was not highly competitive either. No era tan competitivo. So what was the council about this? Así que, ¿cuál fue el consejo? Después de dar su discurso en la mañana, Elena White regresó a su casa en Sunnyside y a su trabajo, pero durante la noche siguiente, como escribió más tarde, parecía estar presenciando las actividades de la tarde. La escena estaba claramente presentada ante mí y recibí un mensaje para el administrador y los profesores del colegio. Se me mostró que en las diversiones que se llevaban a cabo en los terrenos de la escuela esa tarde, el enemigo ganó una victoria y los profesores fueron pesados en balanza y se hallaron faltos. What happened? ¿Qué pasó? The enemy gained a victory ¿El enemigo ganó la victoria? because of games. Por los juegos. La escuela Avondale se estableció, no para ser como las escuelas del mundo, sino como reveló el Señor, para ser una escuela modelo. Y puesto que había de ser una escuela modelo, los encargados debieran haberlo perfeccionado todo de acuerdo con el plan de Dios, descartando todo cuanto no estuviese en armonía con su voluntad. Si sus ojos hubieran estado untados con el colirio celestial, se habrían dado cuenta de que no podían permitir, sin deshonrar a Dios, las actividades que se realizaron aquella tarde. So the teachers were given this counsel. Así que a los profesores se les dio este consejo. And one of the teachers had a question. Y uno de los profesores tuvo una pregunta. Cuando el profesor Hughes le preguntó a Elena de White por qué, a la luz de su consejo de que los maestros debían jugar con sus alumnos, él debía ser reprendido por lo que hicieron, la respuesta fue que los alumnos de Avondale no eran niños, sino jóvenes y señoritas preparándose para ser obreros de Dios. So we have 2 different classes of students. Así que tenemos 2 clases diferentes de estudiantes. We have the children Tenemos a los niños who pequeños, should take time to play. quienes deben tomar tiempo para jugar. Although we still need to be careful that the games are not competitive. Ahora, pero igual debemos ser cuidadosos que los juegos que ellos tengan no sean competitivos. But then we have another class of students. Pero después tenemos otra clase de The estudiantes, youth who are preparing to be missionaries. los jóvenes y señoritas que se están preparando para ser misioneros. I think that's all of us here, right? Y creo que esos son todos los que estamos aquí, ¿verdad? And God has a different program of education
for these students. Y Dios tiene un programa diferente de Of educación. recreation, sorry, not education. Perdón, de recreación para estos tipos de estudiantes. Luego, con su concordancia, buscó en su Biblia. Uno de los primeros versículos que encontró se refería a los hijos de Israel, cuando se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. No podía encontrar otro texto para ayudarle. Cuando llegó a reconocer que ganar en los juegos significaba que otros debían fracasar, fue llevado a la conclusión de que el espíritu de la mayoría de los juegos y deportes no era el espíritu correcto para un cristiano maduro. And Ellen White wrote, Y Elena de White escribió: las diversiones están haciendo más para contrarrestar la obra del Espíritu Santo que cualquier otra cosa, y el Señor es agraviado. think of all of the things that grieve the Holy Spirit. Ahora piensen en todas las cosas que agravian el Espíritu Santo. There are many. Hay muchas, But here we see, pero aquí vemos more than anything else, que más que cualquier otra cosa, amusements el entretenimiento are grieving the Holy Spirit. agravia al Espíritu Santo. This is a solemn matter. Esto es algo muy solemne. Satanás se deleita cuando ve a los seres humanos emplear sus facultades físicas y mentales en lo que no educa ni es útil, que no les ayuda a beneficiar a los que necesitan su ayuda. Okay, we're going to stop here this morning, Muy bien, vamos a parar aquí en esta mañana, but don't be too depressed. pero por favor no se depriman. Tomorrow, Mañana we're going to talk about the alternative. vamos a mirar las alternativas. The Lord may take something away. El Señor puede que nos quite algo, He tells us that something is bad, Él nos muestra que algo está mal, but He gives us something in its place. pero Él siempre lo reemplaza por otra cosa. Something better. Y lo reemplaza por algo mejor, Something that will bring us even greater happiness. algo que nos va a dar aún mayor felicidad. Amen? Amén. Have you experienced this? ¿Han experimentado esto? So tomorrow we're going to talk about the alternative. Así que mañana vamos a hablar de las We've alternativas. seen what we should not do, Hoy vimos lo que no debemos hacer, but tomorrow let's talk about what we should do. pero mañana vamos a ver lo que sí podemos hacer.